En el anterior video hablamos acerca de quién es Xochipilli o realmente qué significa, porque no es un dios. Ahora hablaremos de la parte femenina. Xochiquetzal es bien bonita. Ponte a pensar, cuando una semilla germina en una flor, la flor ¡fum! Sale y es bien bonita, no necesita hacer otra cosa más que ser apreciada. ¿Por qué? Porque ya es bonita por sí misma. Lo mismo pasa con una pintura. Cuando ya terminó el artista de dibujarla, por sí sola ya es preciosa. Eso refiere a Xochiquetzal, a la parte femenina del arte, aquella que ya por sí sola es preciosa y no requiere que accionemos en nada como lo hace Xochipilli. Qué interesante que el arte tenga masculino y femenino también. ¿Encontraremos esto en todas las cosas?